El eco de sus propios pasos en el pasillo vacío de la oficina de correos le devolvió una imagen de sí misma que no reconoció en absoluto. Sofía sostenía una caja de cartón pequeña donde apenas cabían una engrapadora usada y una planta que se estaba muriendo por falta de luz natural. No había gritos ni dramas de película cuando el guardia de seguridad le indicó con un gesto seco que debía entregar su tarjeta de acceso antes de cruzar la puerta giratoria. Al salir a la calle, el sol le pegó en la cara con una violencia innecesaria y el ruido de la ciudad le pareció un idioma extranjero que ya no sabía hablar. Se sentó en una banca de la plaza central y vio cómo la gente corría de un lado a otro con carpetas y cafés costosos, mientras ella solo tenía una caja de cartón y un vacío en el pecho que amenazaba con tragársela entera. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. Caminar de regreso a su casa con esa caja en los brazos fue como cargar con el cadáver de su propia identidad profesional. Sofía llegó a su sala y se quedó de pie mirando las paredes que de pronto se sentían demasiado blancas y demasiado silenciosas. No había facturas acumuladas todavía porque el desastre acababa de ocurrir, pero el miedo al futuro es una sombra que llega mucho antes que la primera deuda. Se acercó al espejo del baño y se tocó la cara buscando rastro de la mujer que hasta hace una hora tenía un cargo de supervisora y un plan de jubilación. Solo encontró a una persona con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas que no tenía la menor idea de cómo iba a explicarle a sus hijos que el mundo tal como lo conocían se había terminado. Esa misma tarde decidió que no iba a quedarse sentada esperando a que el hambre llamara a la puerta. Bajó al sótano de su edificio y encontró una vieja máquina de coser que pertenecía a su tía y que llevaba años acumulando olvido. No sabía mucho de costura fina, pero recordaba cómo arreglar bastillas y pegar botones con una precisión aceptable. Su primera idea de negocio nació de una observación simple mientras caminaba por el vecindario. La mayoría de las personas jóvenes de los edificios nuevos no tenían ni idea de cómo usar una aguja y preferían tirar la ropa a la basura antes que intentar arreglar un cierre roto. Sofía subió la máquina a su mesa de la cocina y puso un pequeño letrero en el tablero de anuncios de la entrada del edificio. Reparaciones rápidas y ajustes de ropa a precios de amigos. Al principio se sintió pequeña haciendo ese trabajo manual después de haber dirigido equipos de contabilidad, pero la primera vez que un vecino le entregó un billete de $10 por acortar unos pantalones, sintió una dignidad que el sueldo de oficina nunca le había dado. Era dinero directo de sus manos a su bolsillo sin intermediarios ni retenciones de impuestos. Sin embargo, el trabajo de costura era lento y forzaba mucho su vista cansada por los años frente al monitor. Sabía que necesitaba algo más dinámico y que no dependiera de que alguien rompiera un pantalón. Una tarde, mientras llevaba a su perro al parque, notó que muchos dueños de mascotas se veían estresados, tratando de controlar a sus animales mientras hablaban por teléfono o revisaban correos en sus dispositivos móviles. Eran personas con dinero pero sin tiempo para conectar con sus mascotas. Sofía, que siempre había tenido un don especial para entender a los animales, se acercó a una mujer que luchaba con un cachorro de Golden Retriever que tiraba de la correa con una fuerza desesperada. Sin pensarlo mucho, le ofreció un consejo sencillo sobre cómo sostener la cuerda para que el perro no sintiera la tensión. La mujer la miró con alivio y le preguntó si ella se dedicaba a entrenar perros. Sofía dudó un segundo y luego respondió con una seguridad que no sabía que tenía, que sí que podía pasear y dar lecciones básicas de obediencia por las tardes. Ese fue su segundo emprendimiento, paseo y socialización canina para gente ocupada. No necesitaba comprar nada más que un par de correas resistentes y unas bolsas para desechos. Empezó con 2 perros del edificio y en menos de una semana ya tenía una ruta establecida de 5 mascotas cada mañana. Caminar por el parque le devolvió el color a las mejillas y le despejó la mente. Mientras los perros jugaban, ella observaba el entorno y se daba cuenta de que las oportunidades están ahí fuera, pero solo las ves cuando dejas de mirar tu propio ombligo y empiezas a mirar las necesidades de los demás. Pero el Valle de la Muerte no se cruza en línea recta. Un jueves por la noche, uno de los perros que paseaba se escapó de su arnés y corrió hacia la avenida principal. Sofía sintió que el corazón se le salía por la boca mientras corría detrás del animal gritando su nombre entre el tráfico pesado. Logró atraparlo justo antes de que cruzara la calle, pero la dueña del perro, que lo vio todo desde su balcón, bajó furiosa y le gritó que era una irresponsable y que no volvería a contratarla.
La noticia corrió por el edificio como pólvora, y en 2 días Sofía perdió a todos sus clientes de paseos caninos. Se encerró en su casa sintiendo que el fracaso la perseguía como una maldición. La costura no daba para pagar la renta, y los paseos se habían esfumado por un error de 5 segundos. Fue en ese momento de oscuridad total cuando miró su despensa casi vacía y vio un frasco de chiles en vinagre que ella misma había preparado meses atrás siguiendo una receta familiar secreta. Los chiles estaban perfectamente conservados, crujientes y con un sabor que hacía que cualquier comida sencilla pareciera un banquete de reyes. Recordó que cada vez que invitaba a alguien a comer, todos le pedían un frasco de esos chiles para llevarse a casa. Sofía tomó los últimos $20 que le quedaban y fue al mercado local. Compró chiles, cebollas, zanahorias y especias al por mayor. Pasó toda la noche picando verduras hasta que sus dedos ardieron por el picante y sus ojos no dejaron de llorar por la cebolla. Esterilizó frascos de vidrio que había reciclado y los llenó con el producto final. A la mañana siguiente no puso un letrero ni esperó a que alguien la llamara. Tomó una canasta y se fue directamente a las pequeñas fondas y puestos de comida callejera que no tenían un acompañamiento de calidad para sus platos. Entraba con una sonrisa y ofrecía una muestra gratis del producto. La respuesta fue inmediata. El sabor casero y la frescura de sus conservas no tenían competencia con los productos industriales del supermercado. Para el final del día, había vendido 30 frascos y tenía pedidos para otros 50. Esta era su tercera idea de negocio: producción artesanal de alimentos de larga duración para el sector gastronómico local. No necesitaba un local de ventas propio, solo necesitaba ser la proveedora de quienes ya tenían los clientes. Aprendió que la clave no es venderle a todo el mundo, sino venderle a quien ya tiene la necesidad de mejorar su propio negocio. A pesar de que el dinero empezaba a fluir, el cansancio físico era devastador. Sofía trabajaba 16 horas al día entre la costura nocturna y la preparación de los chiles de madrugada. Sus hijos la veían apenas unos minutos antes de dormir, y ella sentía que se estaba perdiendo sus vidas por intentar salvarlas. Comprendió que el trabajo físico tiene un techo que no puedes romper por mucho que te esfuerces. Necesitaba usar su cerebro, su experiencia de años en administración, para crear algo que no requiriera que ella estuviera presente físicamente cada segundo. Una noche, mientras organizaba sus pedidos en una hoja de cálculo, se dio cuenta de que su verdadera fortaleza no era coser ni cocinar, sino el orden sistemático que le aplicaba a todo. Veía a los dueños de los puestos de comida perder dinero porque no sabían calcular el costo de sus insumos ni llevar un registro de sus ventas diarias. Se dio cuenta de que podía crear un sistema de plantillas muy simples de usar para que los pequeños emprendedores supieran exactamente cuánto dinero estaban ganando o perdiendo cada día. Decidió que su cuarto negocio sería la creación de herramientas digitales de gestión para micronegocios. Pero no quería vender programas complicados que nadie entendiera. Quería vender soluciones que se pudieran usar desde un teléfono celular. Pasó semanas diseñando estas herramientas en su vieja computadora, usando un lenguaje sencillo y colores claros. Las llamó finanzas para los que no saben de finanzas. Empezó a ofrecer estas plantillas a los mismos dueños de los puestos donde vendía sus chiles. Les cobraba una cantidad muy pequeña por la herramienta y una breve asesoría de media hora para enseñarles a usarla. Lo que sucedió después la dejó sin palabras. Los dueños de los negocios estaban tan agradecidos por tener claridad sobre su dinero que empezaron a recomendarla con otros comerciantes de la zona. De pronto, Sofía ya no era la mujer que cosía pantalones o vendía frascos de comida, era la consultora que ayudaba a los negocios del barrio a no quebrar. Sin embargo, la transformación no fue perfecta. Un día, mientras regresaba de una asesoría, encontró una notificación oficial pegada en su puerta. Debido a los meses de retraso anteriores, el proceso de desalojo había seguido su curso legal y tenía exactamente 10 días para abandonar el lugar, a menos que pagara la totalidad de la deuda acumulada, más los intereses. Todo el dinero que había ganado con tanto sacrificio con la costura, los perros, los chiles y las asesorías apenas alcanzaba para cubrir la mitad de lo que el banco exigía. Sofía se sentó en el escalón de la entrada y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había hecho todo bien. Había trabajado más duro que nadie. Se había reinventado 4 veces en menos de 3 meses. ¿Por qué el destino seguía golpeándola con tanta saña?
Entró a su casa y vio los frascos de chiles alineados en la cocina, las telas de costura en la esquina y su computadora encendida con las gráficas de sus nuevos clientes. Todo parecía un chiste de mal gusto. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo pensando en si debía rendirse finalmente y buscar refugio en casa de algún pariente lejano aceptando su derrota ante los ojos de sus hijos y de la sociedad. Pero mientras el sol empezaba a asomarse, recordó algo que su tía siempre decía mientras cosía en aquella vieja máquina. El hilo más delgado es el que más aguanta si sabes cómo trenzarlo. Sofía se levantó y miró sus 4 pequeños negocios no como fracasos individuales, sino como las hebras de una cuerda que podía ser mucho más fuerte si las unía todas. Tenía 10 días para hacer algo radical, algo que nunca se había atrevido a intentar. No iba a buscar más clientes individuales de a uno por uno. Iba a buscar una plataforma que le permitiera amplificar su voz y sus productos a una escala que el barrio no podía ofrecerle. Fue a la biblioteca pública porque su internet en casa ya había sido cortado y empezó a investigar cómo subir sus cursos y sus plantillas de gestión a plataformas globales de educación. También buscó distribuidores de alimentos artesanales que buscaran productos con historia y sabor real. Pasó 48 horas sin apenas comer investigando, contactando y enviando propuestas, con una desesperación que se transformó en una claridad mental absoluta. En el 7º día recibió una respuesta de una cadena de mercados orgánicos que estaba interesada en sus conservas pero necesitaban una producción de 500 frascos a la semana. Era una oportunidad de oro, pero Sofía no tenía el dinero para comprar tantos insumos ni el equipo para producir esa cantidad ella sola. Se dio cuenta de que su mayor obstáculo ahora no era la falta de ideas, sino su propio miedo a delegar y a crecer. Recordó a las mujeres del barrio que como ella estaban desempleadas y desesperadas por una oportunidad. Sofía tomó una decisión valiente. No iba a pedir un préstamo al banco que ya la había rechazado 1000 veces. Iba a proponerle un trato a sus vecinas. Ella pondría el conocimiento, los contactos y la marca, y ellas pondrían el trabajo manual a cambio de una participación en las ganancias de cada frasco vendido. Formó una cooperativa improvisada en el patio trasero de su edificio. Juntas, en menos de 3 días, lograron producir los primeros 500 frascos trabajando por turnos y compartiendo el cuidado de los niños. El ambiente de solidaridad que se creó expulsó el miedo que la había paralizado semanas atrás. Sofía ya no estaba sola. Había pasado de ser una desempleada a ser una líder de comunidad. El día 10 llegó y el abogado de la inmobiliaria se presentó en su puerta con la policía para ejecutar el desalojo. Sofía lo recibió con un café caliente y un sobre que contenía el pago total de la deuda. El abogado revisó los billetes y los comprobantes de transferencia con una expresión de absoluta incredulidad. No podía entender cómo una mujer que hace un mes no tenía nada había logrado reunir esa cantidad de dinero en un plazo tan corto. Sofía lo miró a los ojos y no sintió odio ni rencor. Solo sintió una paz profunda. Cuando cerró la puerta después de que se fueron, se dio cuenta de que el verdadero negocio no habían sido los perros, ni los chiles, ni la costura, ni las plantillas. El verdadero negocio había sido recuperar la fe en su propia capacidad de resolver problemas. Se sentó en su mesa de la cocina frente a su máquina de coser y su computadora, y por primera vez en mucho tiempo no vio una oficina o un sueldo fijo. Vio un horizonte lleno de posibilidades donde el único límite era su imaginación. El silencio de la madrugada en la cocina de Sofía no era el silencio de la soledad, sino el de la estrategia pura. La luz de una lámpara de escritorio era lo único que cortaba la oscuridad, mientras ella observaba el mapa que había dibujado sobre un pliego de papel estraza pegado en la pared. Había pasado de ser una empleada, que esperaba órdenes, a ser la arquitecta de un ecosistema que funcionaba con la precisión de un motor de alta gama. El sobre del banco que días antes era una sentencia de muerte, ahora servía como base para apoyar su taza de té, mientras analizaba cómo escalar lo que había construido en medio de las cenizas. Ya no se trataba de sobrevivir al día siguiente, sino de construir un legado que sus hijos pudieran heredar sin el miedo constante a que el suelo se moviera bajo sus pies. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. Sofía sabía que el éxito repentino es a veces más peligroso que el fracaso, porque te envuelve en una neblina de falsa seguridad.
Los 500 frascos entregados eran solo el inicio de una responsabilidad que ahora incluía el bienestar de otras 10 familias de su barrio. La cooperativa improvisada necesitaba estructura y ella necesitaba despegarse de la operación manual si quería que el negocio tuviera alas propias. Fue entonces cuando decidió aplicar su primera gran regla de crecimiento. El conocimiento solo tiene valor si se comparte y se multiplica. Se reunió con las mujeres en el patio y en lugar de darles instrucciones de cocina, les entregó una copia de las plantillas de gestión que ella misma había diseñado. Les enseñó que no solo estaban picando verdura o esterilizando frascos, sino que cada una de ellas era gerente de su propia estación de trabajo. La transformación fue inmediata. Cuando las personas entienden el porqué de lo que hacen y ven cómo sus acciones afectan el resultado final, el compromiso deja de ser una obligación y se convierte en orgullo. Sin embargo, el mercado es un animal que nunca se sacia. La cadena de tiendas orgánicas le pidió un cambio de imagen. Querían algo que se viera profesional, pero que mantuviera la esencia de barrio. Sofía no tenía dinero para contratar una agencia de diseño, pero recordó su primera idea de negocio: la capacidad de resolver problemas con lo que tienes a mano. Se puso en contacto con un joven artista local que hacía murales en las calles y le propuso un intercambio. Ella le llevaría la contabilidad de sus proyectos durante un año y le proveería de comida casera a cambio de que él diseñara las etiquetas y la identidad visual de su marca. El resultado fue una estética vibrante que saltaba de los estantes de los supermercados. Pero justo cuando todo parecía ir sobre ruedas, la vida le lanzó un nuevo desafío que puso a prueba su temple. Una gran corporación de alimentos procesados se fijó en su éxito y decidió lanzar una línea de productos similar a un precio mucho más bajo, aprovechando su economía de escala. En una semana, las ventas de Sofía cayeron a la mitad. Los dueños de las tiendas le dijeron con pesar que aunque amaban su producto, la gente siempre buscaba el precio más bajo en tiempos de crisis. Sofía regresó a su casa y se sentó frente a sus máquinas. Sintió la tentación de bajar los precios y sacrificar la calidad de sus insumos para competir. Pero recordó la lección de los juguetes de tela y de los perros del parque. La gente no compra productos, compra confianza y soluciones reales. Si bajaba la calidad, dejaría de ser Sofía para ser una corporación más sin alma. Decidió que no iba a pelear una guerra de precios, sino una guerra de valores. Empezó a grabar videos cortos con su celular mostrando el proceso de producción. Mostraba a las mujeres de la cooperativa reventando de risa mientras trabajaban, mostraba el origen de las verduras compradas a campesinos locales y explicaba por qué su producto costaba lo que costaba. No eran anuncios publicitarios, eran historias humanas. El cuarto negocio de Sofía, el de las herramientas digitales y la asesoría, se fusionó con su producción física. Creó un código en cada etiqueta que, al ser escaneado, llevaba al cliente a una guía gratuita de recetas económicas y consejos de ahorro para el hogar. La respuesta del público fue un incendio de lealtad. Los clientes empezaron a pedir su marca no por el precio, sino porque sentían que al comprar un frasco estaban apoyando una causa y recibiendo una educación a cambio. Las ventas no solo se recuperaron, sino que se triplicaron en un mes. Sofía comprendió que en el mundo moderno, el negocio más rentable es la autenticidad. Pero el agotamiento mental empezó a pasarle factura. Una noche, mientras revisaba los inventarios, se quedó dormida sobre el escritorio y despertó con un dolor agudo en el pecho que la dejó sin aliento por unos segundos. Fue una señal de advertencia que no podía ignorar. Su cuerpo le estaba diciendo que aunque su mente fuera de acero, su biología seguía siendo humana. Se dio cuenta de que había caído en la trampa de creer que ser emprendedora significaba hacerlo todo sola hasta el colapso. Fue entonces cuando decidió dar el paso más difícil de su carrera: contratar a una gerente de operaciones. Eligió a la vecina más joven y despierta de la cooperativa y le entregó las llaves del proceso diario. Sofía se reservó el papel de estratega y creadora de contenido. Al principio, el miedo a que las cosas no salieran perfectas sin su supervisión constante no la dejaba dormir, pero para su sorpresa, el negocio empezó a funcionar incluso mejor. Al delegar, liberó espacio en su mente para ver oportunidades que antes el cansancio le ocultaba. Se dio cuenta de que su curso de finanzas para principiantes podía llegar mucho más lejos si lo traducía a otros idiomas y lo adaptaba a diferentes realidades económicas.
Usó las ganancias de las conservas para invertir en un equipo básico de grabación y transformó una de las habitaciones de su casa en un pequeño estudio. Ya no era la mujer que buscaba trabajo, era la mujer que creaba contenido educativo que se consumía en 3 continentes. Un año después de aquel día en que salió de la oficina con una caja de cartón, Sofía recibió una invitación para dar una charla en una universidad local sobre emprendimiento y resiliencia. Se paró frente a un auditorio lleno de jóvenes con títulos brillantes y trajes impecables. Ella llevaba la misma blusa que usó el día de su despido, pero su mirada era la de alguien que ha regresado de una guerra y ha traído consigo el mapa del tesoro. No les habló de algoritmos ni de capitales de riesgo. Les habló de las manos quemadas por el chile de la máquina de coser que crujía a medianoche y de la importancia de mirar a los ojos a un cliente que tiene hambre de algo real. Les dijo que el dinero es solo una consecuencia de la utilidad que le brindas al mundo y que la edad es una ventaja competitiva porque te da la perspectiva necesaria para no asustarte con las tormentas de verano. Al terminar la charla, un joven se le acercó y le preguntó cuál era el secreto para no rendirse cuando todo parece perdido. Sofía sonrió y le contó la historia del pequeño brote de hierba que vio entre las grietas del cemento. Le explicó que el secreto no es la fuerza, sino la flexibilidad y la capacidad de encontrar una grieta por donde salir a buscar la luz. Hoy Sofía ya no vive con el miedo al sobre amarillo. Su casa sigue siendo la misma, pero las paredes ahora están llenas de fotos de los hijos de las mujeres de la cooperativa, graduándose de la escuela y de cartas de personas de todo el mundo que han cambiado su vida gracias a sus consejos. Sus 4 negocios se han convertido en una red sólida que no depende de una sola fuente de ingresos. Si las conservas fallan, están los cursos. Si los cursos bajan, está la consultoría. Y si todo lo digital desapareciera, ella sabe que todavía tiene sus manos y su creatividad para empezar de nuevo mañana mismo. La verdadera libertad no es tener una cuenta bancaria llena de ceros, sino tener la certeza absoluta de que eres capaz de generarlos de nuevo desde la nada. El fuego interno que Sofía siente ahora no es la ansiedad de la supervivencia, sino la pasión de la creación. Ha entendido que cada obstáculo no era un muro, sino un escalón necesario para llegar a una vista que nunca hubiera imaginado desde la comodidad de su antiguo escritorio de oficina. Mientras camina por el parque de su barrio ahora con su propio perro y sin la prisa de antes, observa a las personas que, como ella, hace un tiempo, caminan con la mirada perdida y el peso del mundo sobre los hombros. Siente una empatía profunda, pero también una esperanza vibrante, porque sabe que dentro de cada una de esas personas hay una Sofía esperando el momento justo para romper el cemento y florecer. La historia de Sofía termina aquí, pero la tuya apenas comienza. No importa tu edad, no importa cuánto dinero tengas en este momento, y no importa cuántas veces te hayan dicho que ya es tarde para ti. El mundo está lleno de problemas, esperando una solución sencilla y honesta. Tienes a tu alcance la costura, la cocina, la organización y el conocimiento. Solo necesitas el valor de dar el primer paso y la terquedad de no detenerte cuando el camino se ponga difícil. Al final del día, todos somos hilos delgados en un telar gigante. Solos somos fáciles de romper, pero trenzados con propósito y disciplina, podemos aguantar cualquier peso. Sofía mira el horizonte mientras el sol se oculta y sabe que mañana será otro día de retos, pero ya no tiene miedo porque ha descubierto que su mayor activo no es lo que tiene, sino en quién se ha convertido. La lección final es simple pero poderosa. La crisis no es el final del camino, es el inicio de tu verdadera historia si te atreves a escribirla con tus propias reglas. Vuelve a mirar a tu alrededor. ¿Qué tienes hoy en tu casa que podrías transformar? ¿Qué conocimiento guardas que alguien más necesita desesperadamente? La respuesta está más cerca de lo que crees. Solo hace falta dejar de ser un espectador de tu propia vida y convertirte en el protagonista de una historia que valga la pena contar. El éxito no es una meta, es un proceso de transformación constante que empieza con una decisión pequeña tomada en medio del caos. Sofía apaga la luz de su estudio y se va a descansar con la satisfacción de quien ha cumplido con su destino. El mundo sigue girando, pero ella ya no corre detrás de él. Ahora ella camina a su propio ritmo, marcando el paso de un futuro que ella misma diseñó. Y esa es la forma más pura de victoria que cualquier ser humano puede alcanzar.
El resplandor de la pantalla del televisor en la sala de Sofía era lo único que iluminaba la habitación mientras ella terminaba de ver un reportaje sobre la crisis económica que azotaba al país. Apagó el aparato con un movimiento firme porque ya no permitía que el miedo ajeno dictara el ritmo de sus latidos. Se acercó al gran ventanal y vio las luces de la ciudad extendiéndose como un mar de posibilidades infinitas y no como un campo de batalla. En su mesa de centro descansaba un cuaderno pequeño con las tapas gastadas donde había anotado cada error cometido en estos últimos meses. Esas páginas valían más que cualquier título universitario porque estaban escritas con el sudor de la incertidumbre y la tinta de la superación. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. La consolidación de su camino no fue un golpe de suerte, sino una construcción ladrillo a ladrillo, donde la paciencia fue su mejor herramienta. Sofía recordaba claramente el momento en que dejó de verse como una desempleada que hacía cosas para sobrevivir y empezó a verse como una empresaria que diseñaba soluciones. La diferencia parece sutil, pero es el abismo que separa a los que se rinden de los que trascienden. Sus 4 ideas de negocio ya no eran compartimentos estancos, sino una máquina bien aceitada que se alimentaba entre sí. El negocio de las conservas artesanales le enseñó el valor de lo tangible y la importancia de la comunidad. Ya no solo vendían chiles y vegetales en vinagre, sino que habían expandido la línea a mermeladas y salsas base para familias que querían comer sano sin pasar horas en la cocina. Sofía implementó un sistema de envases retornables que no solo ayudaba al medio ambiente, sino que aseguraba que el cliente volviera a su punto de venta semana tras semana. Aprendió que la fidelidad no se compra con publicidad, sino con un servicio que haga la vida del otro un poco más fácil y un poco más sabrosa. Mientras tanto, su servicio de asistencia administrativa para pequeños negocios evolucionó hacia una consultoría de crecimiento. Aquellos dueños de puestos de comida, que antes no sabían ni cuánto ganaban, ahora eran microempresarios que entendían de márgenes de utilidad y reinversión. Sofía no les cobraba sumas exorbitantes, sino que estableció un modelo de pago basado en los resultados. Si el negocio de su cliente crecía, ella ganaba una pequeña comisión. Este enfoque de ganar-ganar eliminó cualquier barrera de desconfianza y convirtió a sus clientes en sus mejores promotores. La costura y los arreglos de ropa que empezaron como una urgencia en su mesa de comedor se transformaron en un taller de upcycling o suprarreciclaje. Sofía se dio cuenta de que la gente tenía armarios llenos de ropa de buena calidad que ya no usaban porque estaba pasada de moda o tenía pequeños desperfectos. Empezó a ofrecer servicios de transformación total de prendas. Una chaqueta vieja se convertía en un bolso moderno y un vestido de novia antiguo se transformaba en 3 vestidos de fiesta para niñas. Este negocio le enseñó que nada se pierde realmente si tienes la visión para darle un nuevo propósito. Pero fue su 4º negocio, el de la creación de contenido y guías digitales, el que finalmente rompió el techo de cristal de sus ingresos. Sofía comenzó a grabar tutoriales sencillos no para enseñar a ser millonario, sino para enseñar a ser libre. Sus videos sobre cómo administrar una casa con presupuesto limitado se volvieron virales porque no hablaban desde un pedestal de cristal, sino desde la realidad de alguien que sabía lo que era contar monedas para el autobús. La gente conectaba con su honestidad y con el hecho de que no ocultaba sus canas ni sus errores. A pesar de esta estabilidad, el Valle de la Muerte todavía lanzaba sus ecos de vez en cuando. Una plataforma digital donde alojaba sus cursos decidió cambiar sus políticas de pago de la noche a la mañana, reduciendo sus ganancias directas de forma drástica. En otros tiempos, esto habría sido una tragedia nacional en su hogar. Pero la nueva Sofía simplemente respiró hondo y activó su plan de contingencia. Como tenía sus ingresos diversificados, el golpe de la plataforma digital fue solo un rasguño y no una herida mortal. Esta es la lección más importante para cualquiera que empiece desde casa. Nunca pongas todos tus huevos en la misma canasta, por muy bonita que sea la canasta. Sofía decidió entonces crear su propia plataforma independiente. No sabía programar, pero sabía cómo buscar a las personas adecuadas. Contrató a un joven desarrollador que estaba empezando y le ofreció no solo un pago justo, sino una mentoría sobre cómo organizar las finanzas de su nuevo emprendimiento tecnológico.
La plataforma de Sofía se convirtió en un refugio para otros creadores de contenido de su edad que se sentían desplazados por la tecnología moderna. Se convirtió en un ecosistema de sabiduría práctica, donde la experiencia de los años se valoraba por encima de los filtros de belleza. Un martes por la tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad, Sofía pasó frente al edificio de su antiguo empleo. Se detuvo un momento y miró hacia arriba buscando la ventana donde solía estar su escritorio. Recordó la angustia de los lunes por la mañana y el alivio vacío de los viernes por la tarde. Se dio cuenta de que, si no la hubieran despedido, probablemente seguiría allí sentada, esperando que el tiempo pasara, mientras sus sueños se llenaban de telarañas. El despido no fue una desgracia, fue el empujón violento que necesitaba para saltar al vacío y descubrir que tenía alas. Entró a una cafetería cercana y vio a una mujer de unos 50 años llorando en silencio mientras sostenía un currículum manchado de café. Sofía no lo pensó dos veces. Se acercó, se sentó a su lado y le pidió 2 cafés al mesero. Sin presentarse como una exitosa empresaria, simplemente le contó cómo ella misma había empezado trenzando cuerdas de tela vieja en su sala. Le habló de que el mundo no se acaba cuando se cierra una oficina, sino cuando dejas de creer que tienes algo valioso que ofrecer. La conversación duró 2 horas. Sofía no le dio dinero, pero le dio algo mucho más potente: un método. Le explicó las 4 ideas de negocio que cualquiera puede empezar desde casa sin importar la edad. Le enseñó que la comida, el orden, la reparación y el conocimiento son los pilares de cualquier economía resiliente. Cuando se despidieron, la mujer ya no tenía los hombros caídos y sus ojos brillaban con una chispa de posibilidad. Sofía se alejó sintiendo que su éxito no se medía en el saldo de su cuenta, sino en la cantidad de personas a las que podía darles una balsa en medio de la tormenta. Con el tiempo, la cooperativa de mujeres que Sofía fundó se convirtió en una referencia nacional. Ya no trabajaban en el patio de un edificio, sino en una planta de producción limpia y moderna, que funcionaba bajo principios de comercio justo. Sofía delegó la dirección general y se dedicó a viajar por pequeños pueblos dando charlas y talleres gratuitos. Se convirtió en la voz de una generación de personas que la sociedad había intentado descartar por considerarlas obsoletas. Sus hijos crecieron viendo a una madre que no se quejaba de la falta de oportunidades, sino que las inventaba con harina con tela o con una hoja de cálculo. Aprendieron que el trabajo duro es importante, pero que el trabajo inteligente y con propósito es lo que realmente cambia el destino. Sofía nunca les compró cosas excesivamente caras, pero les dio la seguridad de saber que pase lo que pase en el mundo exterior, ellos siempre tendrían la capacidad de reconstruir su realidad. En el clímax de su carrera, Sofía fue invitada a un foro internacional de economía. Se encontró rodeada de hombres con corbatas de seda que hablaban de billones de dólares y mercados globales. Cuando le tocó su turno de hablar, subió al podio con un frasco de sus chiles artesanos y una de sus trenzas de tela. El auditorio se quedó en silencio. Ella les dijo que la verdadera economía no se decide en las bolsas de valores, sino en las mesas de las cocinas del mundo. Les dijo que mientras haya una necesidad insatisfecha y una persona dispuesta a trabajar con dignidad, siempre habrá un camino hacia la prosperidad. Al bajar del escenario recibió una ovación de pie. Pero lo que más le importó fue el mensaje de texto que recibió de su hijo mayor diciéndole que estaba orgulloso de ella. Esa era su resolución perfecta. No era una vida sin problemas, sino una vida con la capacidad de resolverlos. No era una riqueza ostentosa, sino una suficiencia generosa que le permitía dormir en paz cada noche. La casa de Sofía ahora tiene un jardín lleno de flores que ella misma cuida cada mañana. A veces se sienta en su mecedora con un libro y mira hacia atrás, maravillada por el viaje. Entiende que el miedo nunca desaparece del todo, pero que se vuelve un aliado que te mantiene alerta y te obliga a innovar. Ha aprendido que la disciplina no es un castigo, sino la forma más alta de amor propio, porque es lo que te permite cumplir las promesas que te haces a ti mismo. Hoy Sofía es una mujer que camina con la espalda recta y la frente en alto. No porque sea rica, sino porque es libre. Ha descubierto que el secreto de los negocios desde casa no está en el producto que vendes, sino en la persona en la que te conviertes mientras lo vendes. El dinero es solo la energía que fluye cuando pones tus talentos al servicio de los demás.
Si estás escuchando o leyendo esto y sientes que el mundo se te cierra encima, recuerda que Sofía empezó con una caja de cartón y un sobre vacío. Ella no era una superheroína ni tenía contactos poderosos. Solo tenía su necesidad y la voluntad inquebrantable de no ser una víctima de sus circunstancias. La edad que tengas hoy es la edad perfecta para empezar. El poco dinero que tengas en el bolsillo es el capital suficiente para tu primera semilla. No busques el éxito rápido ni las fórmulas mágicas que te prometen riqueza sin esfuerzo. Busca la utilidad. Busca el servicio. Busca la calidad en lo pequeño. Si puedes hacer una empanada que alegre el día de alguien, si puedes organizar el caos de un pequeño comerciante, o si puedes arreglar una prenda con amor, ya tienes un negocio legítimo en tus manos. El resto es solo constancia, paciencia y la capacidad de levantarte una vez más de las que te caes. La historia de Sofía es la historia de millones de personas que cada día deciden que no van a aceptar el guión que otros han escrito para ellas. Es una invitación a que mires tus propias manos y te preguntes qué son capaces de crear hoy mismo. No esperes a que deje de llover para salir a sembrar. No esperes a tener el equipo perfecto para empezar a grabar. El momento es ahora y el lugar es donde estás sentado. Mientras el sol se oculta sobre la ciudad, Sofía cierra su cuaderno de notas. Mañana tiene una nueva idea, una nueva estrategia para ayudar a más personas. El fuego interno sigue ardiendo, pero ahora es una llama constante y serena que ilumina el camino de otros. La lección que cambia el mundo para siempre es entender que tu valor no depende de un empleo, de un sueldo o de la opinión de los demás. Tu valor es intrínseco y tu capacidad de reinventarte es infinita. Mira el horizonte con esperanza. El valle de la muerte ha quedado atrás, y lo que tienes delante es un campo abierto lleno de oportunidades, esperando por tu nombre. Sofía sonríe frente al espejo y ya no busca a la mujer de la oficina. Encuentra a la mujer que es dueña de su tiempo, de su trabajo y de su paz. Y esa, mi querido amigo, es la única riqueza que realmente importa en este mundo. La vida no te quita cosas para castigarte, sino para hacer espacio para lo que realmente debe llegar. Confía en el proceso. Abraza el esfuerzo. Celebra las pequeñas victorias diarias. Porque al final del camino te darás cuenta de que lo que construiste no fue solo un negocio, sino una versión de ti mismo que es capaz de brillar incluso en la noche más oscura. Ve y empieza hoy, porque el mundo está esperando escuchar tu historia escrita con tus propias manos y con tu propio fuego interno. Bueno, mi público bello, espero que les haya gustado el video. Les pido de favor que se suscriban y le den like al video para que les siga apareciendo más contenido del canal y sigan educándose financieramente. Recuerden que el límite está en la mente y estamos hechos para grandes cosas, ¿ok? Chao, chao.